Y yo quiero invitarles entonces a estudiar el tema de hoy que lleva por título la redención final. También podríamos llamarle de alguna manera la expiación final. Y esto está vamos a ir allí a Apocalipsis capítulo 21 para leer algunos versículos de la Biblia, de la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 21 nos va a recordar algo muy importante. Cuando nosotros hablamos de la esperanza en la vida eterna, por supuesto que estamos también pensando en el contexto de aquel momento en que el pueblo de Dios va a ser rescatado por Dios, va a ser liberado, libertado, y vamos a tener el privilegio de ir ¿hacia dónde? ¿Entrar dónde? En la tierra prometida. ¿Cómo más se le llama a esto también? La Canaán celestial. ¿Y qué otro nombre? ¿La nueva? La nueva Jerusalén. Muy bien, qué participativos están. Entonces Juan dice allí en el capítulo 21, verso 1, que él tiene una visión. Y esta visión dice lo siguiente: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Yo, Juan, dice, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa preparada para su marido. Entonces esta es la visión que Juan tiene, una santa ciudad, una nueva Jerusalén. Y lo hermoso de todo esto es que dice Dios que allí en el cielo Dios va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos, de nosotros. Usted tal vez está sufriendo en su vida, tal vez usted ha tenido que pasar por dificultades. ¿Alguna vez usted ha sufrido traición de alguien? Levante la mano si alguien ha sido traicionado. ¿Alguna vez a usted le han hecho algún mal en la vida? Más de una vez, ¿o no? Así es. Yo tengo un problema, que pienso que las cámaras de velocidad me hacen un mal. Pero pensando bien con mi esposa, parece que yo soy el que me hace mal, el que solo se hace mal, ¿o no? Y es porque también nosotros no solamente sufrimos por las consecuencias del pecado de otros, sino que también nosotros sufrimos ¿sí o no? Por las propias cosas que hacemos. Una mala decisión que tomamos, un hogar que no cuidamos bien, una mala relación con un jefe o con un trabajador o con un colega, con un amigo, con un familiar. A veces escogemos mal también y dañamos nuestras relaciones. Y nos dañamos a nosotros mismos también, con ciertos hábitos, ¿o no? Con ciertas luchas que tenemos con la vida antigua todavía. Y por supuesto, dentro de todo esto, el Señor dice que la victoria viene. Porque, hermanos queridos, yo creo que ustedes están de acuerdo en que Cristo viene pronto, ¿no? Esa es nuestra esperanza. El Señor entonces dice que Él va a enjugar los ojos de ellos, no habrá más muerte, no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el versículo 27 del capítulo 21 de Apocalipsis, el Señor también nos hace un recordatorio especial. Yo me imagino que todos queremos ser salvos, que todos queremos ir a la tierra prometida, que todos queremos entrar en la Canaán celestial. Pero hay una situación compleja que el capítulo 21 nos dice. En el último versículo, allí en el versículo 27, Juan dice y da una condición. Dice, no entrará en ella, en esta santa ciudad, dice, ninguna cosa que sea, ¿cómo? Inmunda, ¿o qué más? O que hace abominación y mentira, sino solamente los que estén inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿En qué libro hay que estar inscrito? En el del Cordero. ¿Y por qué hay que estar inscrito en el libro del Cordero? Porque solo el Cordero y mediante el Cordero es que nosotros podemos obtener la esperanza y la convicción de la vida eterna, ¿sí o no? ¿Usted ya selló su nombre en el libro de la vida? ¿Usted ya se entregó a Cristo? Levante la mano todos aquellos que ya se entregaron a Cristo, que fueron bautizados, que han aceptado al Señor como su Salvador personal. Amén.
Entonces acá está lo maravilloso, dice que estamos en el libro del Cordero, pero hay otra palabra, hay otra cosa que está allí y que nos dice que no va a entrar en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira. No va a entrar en el cielo ninguno que peque. Este es el problema que nosotros tenemos. Pero pregunta, ¿pecamos nosotros o no? ¿Ustedes pecan o no? Ah, ustedes pecan. ¿Los pastores pecamos o no? Ahí dijeron que sí con ganas. Hoy, si son ustedes, ya los voy conociendo para Semana Santa, porque vamos a estar juntos en Semana Santa, ya los voy conociendo un poquito. ¿Eh? Claro que sí, yo también soy un vil pecador. ¿Cómo soy yo? Un vil pecador, no un malo, no, un vil pecador. Ya malo suena muy feo, me ofende un poquito. Vil pecador, pero soy un vil pecador con esperanza, ¿no? Hermanos, todos somos pecadores, todos tenemos luchas. Usted conoce muy bien su corazón, ¿o no? En qué cosas a veces recaemos. Tenemos una batalla constante espiritual con nuestra carne. No me gusta decir la palabra naturaleza porque es como echarle la culpa a otros, sino más bien con nuestra condición caída. Nacemos con tendencias, ¿sí o no? Cosas raras que a veces heredamos de los padres y la mayoría, por supuesto, las vamos arraigando, las vamos produciendo en nuestra propia vida. El pecado no es una cuestión mágica que está en el cuerpo, ni nada de eso, no es un poder que nos lleva hacia el mal, no, el pecado es simplemente y está únicamente en un plano moral que tiene que ver con estar de acuerdo con Dios en su voluntad o no estar de acuerdo con Él y obrar de manera distinta. Eso, por supuesto, no nace simplemente en la acción. Nosotros ya en el pensamiento, como lo estudiamos en la escuela sabática, ¿no? En la codicia, ya nace de ahí, de nuestros pensamientos, y ahí está la gran batalla del ser humano. La gran batalla del ser humano está finalmente en a quién servimos con nuestra vida, para quién vivimos. ¿De qué vale la pena pasar 70, 80 años en este mundo? Si vivimos para nosotros y no vivimos para Dios. Por lo tanto, uno dice entonces, ¿cómo vamos a entrar en el cielo, en la santa ciudad, si a veces mentimos? Acá dice que ninguna cosa que mienta va a entrar. Y es interesante esto porque tenemos que entender que por muy malos que sean nuestros pecados, por muy lejos que estemos de Dios, el Señor ha prometido el perdón por los pecados. Pero al mismo tiempo, no solamente esto queda en el perdón, no solamente Dios te coloca una etiqueta en la mente, aquí en la cabeza que dice perdonado, no solo queda ahí, porque Dios es un Dios completo, no es un Dios a medias. Y lo que Dios también pretende hacer es restaurar nuestra vida para que podamos recuperar la imagen que perdimos, ¿dónde? En el Edén. Por eso que en la Nueva Jerusalén hay cosas bien interesantes. Hay puertas, hay 12 puertas que reflejan la historia de Dios a lo largo de la historia con su pueblo, ¿no? La relación con Dios, las 12 tribus, sus 12 discípulos, hay una conexión con la historia en la Nueva Jerusalén. Hay algo hermoso en la Nueva Jerusalén, dice que hay un río y que hay algo que cruza este río de lado a lado. ¿Qué es lo que es? Es el árbol de la vida, ese árbol que nosotros teníamos en el Edén, que cuando Adán y Eva comían del árbol podían tener vida eterna. Cuando ellos salen del paraíso, del Edén, el árbol queda ahí mismo o Dios retira el árbol. Dios lo retira. ¿Y por qué lo retira el Señor? ¿Por qué Dios saca el árbol de la vida? Porque si ellos seguían comiendo del árbol, siendo pecadores, iban a seguir viviendo para siempre. Porque fíjense ustedes que para Dios la vida no está condicionada a una cuestión que nosotros tengamos por esencia inmortales. Adán y Eva no fueron creados con una inmortalidad, para que nadie se confunda. Nosotros le decimos inmortalidad porque de facto era así, pero porque ellos eran inmortales, porque podían comer del árbol de la vida. Por lo tanto, ellos dejaron de comer del árbol de la vida y inmediatamente comenzaron las consecuencias biológicas de lo que eso significaba. Y no iban a comer del árbol de la vida si es que ellos pecaban, si es que se rebelaban a Dios.
Y esto nos enseña algo muy importante en el Edén. Es que el ser humano fue hecho para vivir con Dios. El ser humano fue hecho para encontrar la felicidad y la vida solamente en Dios. ¿Por qué tenemos que huir buscando las cosas del mundo, el pecado y otras cuestiones, tratando de encontrar la satisfacción en lo terrenal? Pero no buscamos realmente la fuente de la felicidad, la fuente de la vida, que es Dios mismo, hermanos. Por lo tanto, esto es interesante. Ahora, se nos dice que Dios, cuando venga y busque a todos sus hijos, va a haber una gran multitud, ¿sí o no? ¿Usted conoce eso en Apocalipsis capítulo 7? Vamos juntos allí a abrir la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículo 13 y 14 muestra a un grupo grande de personas que van a estar allí preparadas para entrar en la tierra prometida. Cristo pronto va a venir y cuando Cristo venga en su gloria, los muertos en Cristo van a resucitar y los que estén allí esperando a Cristo vivos, que no van a pasar por la experiencia de la muerte, van a estar en ese lugar y van a ser, dice, 144.000, una multitud grande de hijos de Dios que van a estar allí esperando ese momento glorioso en que sean elevados, transformados para vivir siempre con el Señor. Entonces Juan dice en el versículo 13 del capítulo 7 de Apocalipsis, dice, uno de los ancianos me habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido, ¿de dónde, hermanos? De la gran tribulación. Y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Sus ropas están blancas, están libres del pecado. Nosotros ya no estamos vestidos con la suciedad del pecado cuando Cristo venga. El Señor quitó nuestros harapos, quitó nuestra justicia inmunda y mediante su sangre preciosa, su vida recta, nosotros pudimos tener la salvación por gracia. Pregunta, ¿hay algo que nosotros podamos hacer para encontrar la salvación? ¿Hay algo que nosotros podamos pagar? ¿Hay algo con lo que podamos pagar para que Dios nos salve? ¿Tenemos algún mérito, alguna vida santa como la de Cristo, una vida llena de justicia, sin ningún pecado? ¿Tenemos aquellas cosas como para decir, Señor, tengo esta vida santa y por eso merezco el cielo? ¿Podemos eso? ¿De quién solamente dependemos? De los méritos de Jesús. ¿Saben que Jesús, cuando vino a este mundo y se encarnó en un hombre, no en un hombre, se encarnó siendo hombre? Él tuvo que dejar muchas cosas, ¿o no? Temporalmente se despojó voluntariamente de su influencia poderosa como Dios, de su presencia poderosa como Dios. Y Él requirió vivir una vida como la que nosotros tenemos que vivir. ¿Sí o no? ¿Sentía hambre o no? ¿Sentía hambre? ¿Sed? Tal vez tuvo que haber sentido miedo en algún momento, como un niñito, ¿no? Con cosas nuevas. Porque su naturaleza estaba en relación a la nuestra, en cosas similares. Sin embargo, Cristo vivió una vida como la que nosotros vivimos, pero a diferencia de nosotros, ¿cuál fue? Que Él nunca pecó. Fue tentado por Satanás, lo llevaron al desierto 40 días, ayunó, el enemigo lo tentó, convierte esta piedra en pan, lánzate de allí, si tú eres Dios, tienes poder, y otras cosas más que durante su ministerio le colocó en la cabeza. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos del mundo. La gente en Juan capítulo 6 querían apoderarse de él para hacerle rey. Él fue al monte a orar para no desviar su atención con las ideas, los sueños mundanos, sino que mantenerse consagrado a Dios, porque él tenía una misión que hacer. Esa misión era morir por vos, ser latigado, ser golpeado, vituperado, escupido, molido por nuestro pecado. Y cuando Cristo se enfrentó en la cruz,
No había ninguna razón de justicia bíblica donde él debiera morir porque él no pecó, él no debía morir. Era injusto verlo allí colgado en el madero. Era injusto. Dios muriendo como hombre. Injusticia. Injusticia para Cristo. Injusticia para el justo. Para que a través de su justicia, siendo tratado como injusto, nosotros podamos ser considerados justos, porque lo consideraron a él injusto. Eso fue lo que Cristo estuvo dispuesto a dar por ti y por mí, hermano querido. Ese corderito que todos los israelitas llevaban, cosa que estudiamos el día miércoles, ¿o no? Ese corderito que los israelitas llevaban al altar y se sacrificaba, era un símbolo del Cordero de Dios, Cristo, que Él realmente quita el pecado del mundo. Vestirse con ropas blancas es vestirse con la justicia de Cristo. No importa cómo sea tu vida, tu pasado, lo que hayas hecho en tu existencia, si tú has aceptado a Cristo como tu Salvador personal, Dios te mira como si tú nunca hubieses pecado. Amén. Capítulo 3, pero miren el detalle interesante de lo que aparece en el capítulo 3, versículos 5. Dice de la siguiente manera, 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles, y el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hay una cosa extraña en este versículo, porque por un lado nosotros estamos conscientes de que Dios es el que nos da su justicia, ¿no? Él nos cubre con un manto blanco, con un vestido puro, que no es nuestra justicia, es la justicia de Cristo la que nos cubre. Pero hay algo interesante, Él dice que hay una condición para que podamos ser vestidos, o una descripción, como otros dirían. ¿Y cuál es esta descripción o esta condición antes de que podamos ser vestidos? ¿Qué dice? ¿El qué? El que venciere. ¿Qué significa vencer? ¿Sobre qué cosa nosotros tenemos que vencer, hermanos? Es la victoria sobre el pecado, hermanos. Los que venzan sobre el pecado van a ser vestidos con vestiduras blancas, pero uno acá se enreda porque uno dice, pero pastor, ¿no que uno primero se viste con las ropas blancas de Cristo y después Cristo me salva, no importando cómo fue mi vida? Pero acá este otro versículo dice que primero hay que vencer y después que yo venza, Dios me va a mantener las ropas blancas. Interesante, ¿no? Esto solamente se explica por una cosa. Y es que para Dios la verdadera salvación, ¿está bien? La verdadera salvación o la correcta relación salvífica entre Dios y el hombre es que Dios al hombre lo perdona del pecado, de sus pecados pasados, ¿sí o no? Le coloca un manto de justicia representativo, es decir, la justicia de Cristo nos representa delante de Dios. Cuando Dios nos mira, Cristo se coloca delante y dice, Señor, Él es justo, aunque todos sabemos que no lo es, ¿sí o no? Pero Él es justo, Señor, porque yo le di mi justicia a Él. Yo morí por Él. Fui justo, Señor. No merecí morir, le dice Cristo al Padre. Pero yo le regalo mi justicia a Él porque Él me ama y cree en mí. Señor, dice Jesús, yo fui vencedor. Pero ahora pasa algo interesante. Ese pecador que está ahí detrás de Cristo escondido fue perdonado, ¿no? ¿Qué hay en su corazón? Arrepentimiento. ¿Qué más dijo la hermana? Amor.
Y ese pecador que está lleno de amor por Dios, que realmente ha valorado y ha recibido una gracia transformadora, ¿sigue estando en rebelión con Dios? ¿Sigue estando o viviendo en su vida antigua? ¿Qué hace ese pecador? ¿Qué pasa con el corazón de ese pecador, con el pecado que hay dentro? ¿Qué pasa? ¿Qué hace Dios con ese corazón ahora? Se transforma. De manera que ese pecador comienza a vivir la vida de ¿quién? Empieza a vivir la vida de Cristo, pero no solamente de forma representativa. Algunos le llaman esto en el mundo teológico que no solamente hay que vivir de la justicia de Dios de forma vicaria. ¿Se entiende? Que Dios vivió la vida que yo no viviré, que yo nunca viviré. Y está bien, estamos de acuerdo con eso. Pero lo que Dios desea es que nosotros sigamos, ¿qué cosa? Su ejemplo. ¿O ustedes creen que cuando se liberta a un preso de la prisión del pecado, imagínense usted una prisión, Dios te saca de la esclavitud del pecado, te deja libre por las calles para que al otro día vos vuelvas a la prisión? ¿Ese es el tipo de libertad que Dios te da? Una libertad solo temporal, solo representativa. No es así. Dios también tiene poder para reformar nuestra vida, hermanos. Para cambiar nuestro corazón. Por eso Jesús le dijo a la mujer pecadora, le dijo así: vete y tranquila que si vuelves a pecar aquí voy a estar yo. ¿Le dijo así o no? Le dijo a la mujer pecadora: vete, pero como tu naturaleza es mala, no podemos esperar mucho de eso. ¿Le dijo así o no? Le dijo: vete, pero tranquila, que si igual de aquí en adelante tú hablas conmigo nomás y no te preocupes. ¿Le dijo así o no? ¿Cómo le dijo? ¿Saben por qué Dios dijo esto? Porque el Señor nos dice esto también a nosotros. Porque Dios nos ama y Él no quiere que sigamos siendo esclavos de aquello que nos destruye. Por lo tanto, cuando un cristiano dice: no, yo tengo estas cosas en mi vida, pero Dios me va a salvar así con todo eso. No, eso no es verdad. No se autoengañe. Porque el Señor nos vino a salvar de nuestros pecados y no nos vino a salvar en nuestros pecados. La salvación es una cosa unificada entre que Dios me da su justicia que yo no merezco, que mis pecados pasados Dios los va a perdonar y van a quedar en el fondo del mar. Amén por eso. Y amén realmente, amén por eso. Todo lo que hicimos, pero el Señor también desea que de aquí en adelante nuestra vida refleje el carácter de Dios. Por eso Pablo dice en Efesios 4:24 que tenemos que revestirnos del nuevo hombre que ha sido creado a semejanza de Dios. Porque la justificación por la fe, que es el acto en que Dios nos declara justos, también está conectada con la santificación, no es una cosa separada. Pero como yo hablaba anoche, estamos en nuestra sociedad acostumbrados por el pensamiento humanista, el pensamiento griego, de dividir las cosas en la vida. Por eso que en la secundaria o en la universidad te enseñan la química muchas veces separada de la biología. ¿Alguien de aquí de ciencia o no? Alguien que estudió ciencia del área de la salud o que se acuerde bien de química, algún químico, qué sé yo. Bueno, sabrá muy bien que cuando las células tienen una membrana citoplasmática, ¿no?, que nos recubre del entorno, ahí no solamente actúa una cuestión biológica, así como si estuviera separado de la química. No, está la química y o no la polaridad de la célula, la bicapa lipídica, no sé cómo le llaman. Hay una polaridad, hay hasta una cuestión física. O sea, en la vida misma todas las cosas están unidas, pero nosotros las enseñamos categorizadas, como caballitos así que no miran para el lado. Por lo tanto, efectivamente, este estilo de enseñanza también se transmitió en la teología. Y a veces pensamos que la justificación por la fe es una cosa y es la que es necesaria para vivir con Dios y ser salvo, y la santificación pensamos que es como lo que viene después, es algo opcional, ¿sí o no? Y no es así.
Porque el apóstol Pablo dice que sin la santidad nadie verá a Dios, dice. Ahora, vamos a avanzar con otras ideas. Nosotros creemos que Cristo está en este momento ¿en qué lugar? ¿Y qué está haciendo ahí? Pues uno dice, pero pastor, como me decía una vez un hermano de otra iglesia, pero pastor me decía, si lo importante acá me decía, es que uno va con el cordero al altar y después uno se va para su casa arrepentido, libre, chao, no hay nada más, pastor. ¿Es así o no? Porque si fuera así, ¿por qué los israelitas tenían un rito del Yom Kippur una vez al año? Había una purificación del santuario. ¿Por qué hacían eso ellos? ¿Por qué una vez al año en el pueblo judío no solamente dependían de llevar un corderito todos los días, sino que una vez al año tenía que haber un juicio investigador, una purificación del santuario? Porque el pecado tenía que ser limpiado del santuario. Porque de esa manera se evidenciaba también que los israelitas podían tener un nuevo corazón. Por eso, como estudiamos ayer o anteayer, que Dios en algún momento dice en Isaías 1, dice, ¿cómo dice? Hastiado, ¿de qué cosa? De vuestros sacrificios, de vuestras ofrendas, de la sangre de animales. Yo no quiero más eso. Yo quiero que ustedes me amen, quiero que ustedes me obedezcan, quiero que ustedes hagan mi voluntad. Pero Señor, tú dijiste que si nosotros pecábamos podíamos venir con el corderito. Yo pequé, vengo con el cordero. Si peco otra vez, vuelvo con el cordero. ¿Cuál es el problema, Señor? No, dice Dios, ese no es el espíritu del corderito. No es el espíritu ese de estar todos los días pecando. Es como el esposo que le dice a la esposa, hoy día te engañé, le dice, ¿me perdona? Y la esposa le dice, bueno, última vez. Y el tipo viene al otro día y le dice, te engañé hoy día otra vez. Perdóname, ¿me perdonas otra vez? ¿Ustedes cómo imaginan un esposo en esa condición? Se entiende acá en Argentina cuando se dice cara dura, ¿no? ¿Sí? ¿O usan otra palabra? En Chile decimos patudo. Sí, más o menos, ¿no? Patudo. ¿Qué patudo este tipo? ¿Qué cara dura? ¿Cómo tiene esa actitud de banalidad con el perdón? Bueno, dice el apóstol Pablo en Hebreos 10 que nosotros a veces obramos de la misma manera. Pedimos perdón, pero después nos vamos y ¿qué? Seguimos lo mismo. Y después tenemos hasta el hábito de decir así, Señor, perdona todos mis pecados. No los confesamos. Pedimos un perdón como representativo. Suena más bonito. Un perdón representativo. Es como cuando los chicos jugaban a la escondida. ¿Se juega eso acá o no? Y el que no era descubierto iba al poste central y decía, soy libre por mí y por todos mis compañeros. ¿Han escuchado eso, no? Entonces muchas veces nosotros tenemos esa actitud con Dios. Señor, perdona todos mis pecados. Y no es así. Porque la confesión implica algo específico con Dios. Contar a Dios las cosas como si fuera un amigo. Entonces, Cristo está en el santuario y lo que hace Cristo en el santuario, porque uno podría decir, basta con su sacrificio en la cruz. Ojo con lo que estoy diciendo. Pregunta, ¿basta con el sacrificio que hizo en la cruz Cristo? Basta, claro que basta. No hay más sacrificio que ese, ¿sí o no? Ahí está todo. Pero Cristo ahora, ¿qué hace con ese sacrificio? Toma su propia sangre y ¿qué hace? ¿Y la llevó dónde? Se transformó de ser oveja en ser sacerdote. Cristo toma, como los sacerdotes del Antiguo Testamento, su sangre, que es su sacrificio perfecto. ¿Y qué hace Cristo en el cielo ahora? Intercede. ¿Por quién? Por nosotros. En esta intercesión, Cristo en algún momento pasa del lugar santo al lugar santísimo. Y esto es lo que nosotros conocemos, ¿cierto? En la palabra de Dios. Voy a adelantarme un poco por acá. Ahí está. En 1844 el Señor pasa al lugar santísimo. Ocurren los últimos eventos finales y luego se cierra, ¿qué cosa?
el tiempo de gracia, es decir, Cristo sale del santuario celestial. Ya este rol sacerdotal que Cristo estaba teniendo de intercesor, ya no lo oficia más a partir de acá, y Cristo se prepara entonces ¿para qué? Este es un tiempo breve, cortísimo, chiquitito, un tiempo de angustia, un tiempo donde no va a haber intercesor en el santuario celestial. Por eso que las palabras de Malaquías son importantes. Vamos a leerlas acá para avanzar un poco más. Miren, Malaquías capítulo 3. Yo voy a dar la espalda un poco ahora para avanzar más rápido en esto, pero este capítulo es tremendo, es muy importante. Miren lo que dice acá el Señor. El Señor dice, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Ustedes recuerdan que Dios envía a Cristo, es decir, mejor dicho, va a venir Cristo como Mesías, pero hay alguien que le prepara el terreno a Cristo. ¿Quién es? Juan el Bautista. Él es el Elías, es el mensajero del tiempo final, cosa que se detalla más en el capítulo 4 de Malaquías, de paso, si alguno quiere estudiarlo después. Pero así como hubo un hombre, un profeta, que preparó el terreno, el camino para el Señor Jesús en su primera venida, también en este tiempo final hay un pueblo que va a preparar el camino, ¿para qué? Para la segunda venida del Señor, ¿o no? ¿Quién es ese pueblo? Es la iglesia remanente. Nosotros creemos que la iglesia adventista del séptimo día es la iglesia remanente, hermano. ¿Usted cree eso? Es la iglesia que prepara el terreno, el camino para la segunda venida de Cristo. Bueno, entonces en este contexto dice, vendrá, dice, súbitamente a su templo el Señor. Ojo que no dice primero que vendrá a la tierra ni la segunda venida, dice primero que vendrá ¿a dónde? A su templo. O sea, cuando el Señor va a estar pronto a venir, Él va a venir primero ¿dónde? Va a entrar en su templo. Dice, al templo del Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis. He aquí, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y dice, ahora, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Puede algún hombre ver a Dios y vivir? ¿Se acuerdan ustedes de Moisés cuando le pide ver la gloria en el monte Sinaí? Y Dios le dice, no me verá hombre y vivirá. Porque nadie puede ver a Dios en su santidad. Ojo con esto, como Cristo antes de encarnarse ya se despojó de sus ropas regias, de todo su esplendor divino, porque con ese esplendor hubiésemos muerto, se despojó de todo eso para hacerse hombre y sí poder vivir con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros, hermano. Cristo era el santuario móvil en esta tierra. Él era el cordero del santuario verdadero del cielo. Y Cristo ahora se fue al cielo y está intercediendo por nosotros en el santuario celestial, en el lugar santísimo. Pero cuando Cristo venga, cuando Cristo salga del lugar santísimo, por lo tanto, Él allí se va a volver a vestir con las ropas que tenía antes de que se encarnara. El Espíritu de Profecía nos dice que se le va a colocar una corona, muchas coronas dentro de la corona. Si alguien ha leído, por ejemplo, Primero Escrito, Conflicto de los Siglos, muchas coronas dentro de otras, dice. Y finalmente, ¿qué va a ocurrir? Él se va a vestir de sus ropas regias de gala y saliendo ya del lugar santísimo del santuario, no va a tener más relación con el pecado, dice el apóstol Pablo en Hebreos 9:28, ya no intercede más por el pecado, ¿está bien? Y Él ahí viene a buscar a su pueblo. Pero miren lo que pasa acá, vamos a ver algunos detalles. Lo que dice es que nadie puede estar en pie, o sea, no dice nadie, la pregunta es, ¿quién podrá estar en pie? ¿Quién podrá? Porque no le verá hombre y vivirá. Por eso que los que vean a Cristo en la segunda venida, aquellos que no aceptaron a Jesús, ¿qué va a pasar con todos ellos? Van a morir. Es lo que dice también la Biblia acerca del anticristo o del inicuo, ¿cierto? En Tesalonicenses dice que el inicuo va a morir con el resplandor de su venida. O sea, la gloria de Dios va a quitar la vida de todo aquel que no esté en armonía con Dios. Ahí está. Se sentará cuando Cristo
Voy a leer el versículo 2 al final. Porque Él es fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar la plata y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, a los que primero limpia a los del ministerio, a los que viven del diezmo. ¿Se entiende, no? Porque los hijos de Leví, ¿quiénes eran? Los que ministraban en el santuario. Ellos vivían del diezmo. Por lo tanto, Dios va a purificar ¿a quién? A sus ministros. ¿Sí o no? Y después dice, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será, como dice, grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como los días pasados, como los años antiguos. Los israelitas llevaban ofrenda al templo, al santuario, pero no era una ofrenda que agradara a Dios, por lo que ya habíamos conversado, porque ellos menospreciaban la santidad. Volvían y volvían. Entonces Dios decía, yo ya no quiero más sacrificio, ustedes solamente vienen para el perdón, pero no quieren realmente obedecerme, no me aman de todo corazón. Pero dice que cuando Dios en el tiempo final limpie y purifique a su pueblo, Dios dice que sí, la ofrenda va a ser como recibida. Porque Pablo dice que la ofrenda, ¿quiénes somos? Cristo es la ofrenda, pero también dice que nosotros vamos a hacer un holocausto, ¿no? Romanos 12, nosotros somos, dice, nuestro cuerpo es el culto racional, dice. Nosotros también somos la ofrenda para Dios, nuestra vida completa. No una ofrenda meritoria, no una ofrenda que tenga justicia o que reclame el derecho al cielo o al buen nombre o al buen título delante de Dios. Nada que ver con eso. No hay nada que nosotros podamos hacer que nos dé la salvación. Nada. Pero la vida de una persona que fue perdonada por el sacrificio del Cordero se va a alinear con la vida del Cordero. Ahora es por esto que entonces entendemos que en el momento en que se cierra la puerta de la gracia, Cristo sale del lugar santísimo y ya no hay más intercesión por el pecado, ¿no? Por eso que Dios lo que desea es que nuestra vida, ¿cómo sea para este tiempo final? Una vida ¿cómo? Limpia, pura. Porque cuando se cierra la puerta de la gracia, ¿va a haber más intercesión por el pecado? No. El Señor nunca nos va a dejar abandonados, ¿estamos bien? Sus ángeles nos van a cuidar, el Espíritu Santo va a estar con nosotros en todo momento, hasta que Él venga. Pero su rol sacerdotal de intercesión ya no va a estar cuando la puerta de la gracia se cierre. Entonces miren lo que dice ahora el libro de Daniel. Dice, en aquel tiempo, Daniel 12:1, se levantará Miguel, ese mismo Miguel que se había sentado para juicio y purificación, ahora Miguel, ¿qué va a hacer? Se va a levantar. Ya es tiempo de salir del santuario, es tiempo de ir y libertar al pueblo de Dios. Querido hermano, no hay nada más para Dios motivante, no hay nada que Dios anhele tanto como venir a buscarnos, hermano. ¿Usted cree eso? Él lo único que desea es venir a buscar a su pueblo. Ese es su anhelo, ese es su deseo. ¿Es su deseo también que Cristo venga pronto? Por eso, dice ahí, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y luego otros para vergüenza y confusión perpetua. Este es el momento en que Cristo sale del santuario y se dirige a buscar a sus hijos, a libertarlos del momento de la prueba, del tiempo de angustia de Jacob. Y los que enseñan la justicia, dice, los entendidos, digo, resplandecerán como el resplandor del firmamento. Ustedes han escuchado también la profecía de que el rostro de los hijos de Dios en algún momento van a
van a brillar. ¿Por qué van a brillar? Porque en sus vidas van a reflejar ¿qué cosa? El carácter de Jesús. Por eso Apocalipsis dice, el que sea injusto todavía, lo mismo con el que es inmundo, pero el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. Yo quiero leer estos últimos pensamientos juntos, para ir terminando y concluyendo algunas ideas, ¿les parece? Es una cita que lo escribió la sierva del Señor. Es una cita completa, pero la dividí en dos presentaciones, pero es hilada, ¿está bien? Dice ella, los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial, o sea, estamos hablando de cosas muy concretas, ¿está bien? ¿Estamos bien o no? ¿Se entiende acá esto cuando dice los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial? O sea, está hablando cuando Cristo ya salga del santuario, ¿está bien? Si usted entiende, diga amén. Si usted no entiende, diga misericordia. Allá, me parece que hay más comprensión. ¿Estamos bien? Los que vivan entonces en ese tiempo, cuando se cese la intercesión, deberán estar firmes ante la mirada atenta de un Dios santo sin un mediador. ¿Hay más expiación por el pecado después de que Cristo sale del santuario? Cristo sale del santuario y todavía no viene a la tierra inmediatamente. Pero nosotros, ¿usted quiere estar ahí o no? ¿Quiere estar cuando Cristo venga? Muy bien, amén. Entonces, si usted quiere estar cuando Cristo venga, va a ser interesante porque usted va a estar allí, pero de alguna manera ya no va a haber más intercesor en el santuario celestial. ¿Qué significa eso? Ya no hay más gracia. ¿Sí o no? No hay más, la gracia llegó hasta ahí. Por eso se termina el tiempo de gracia, si no, no tendría sentido, ¿no? No hay más gracia, por lo tanto, no puede haber, ¿qué cosa? Intercesión. Pero otra cosa antes, ya el Espíritu Santo no lleva a nadie al arrepentimiento. La gente va a ver esas escenas finales solamente con profundo horror y remordimiento por lo que han perdido, por lo que están viviendo, pero no porque hayan querido aceptar al Espíritu Santo, porque lo rechazaron una y otra y otra y otra. Cuando se cierra la puerta de la gracia, el Espíritu Santo ya no hace más influencia en aquellos que no han aceptado a Jesús. Porque aquellos que aceptaron a Jesús, cuando se cerró la puerta de la gracia, la Biblia nos enseña que fueron, ¿cómo? Sellados. Ese sellamiento no es algo místico, ¿está bien? Porque algunos podrían pensar, ya, Cristo sale del lugar santísimo y como no va a haber más intercesión, como tengo que mantenerme fiel de aquí hasta que Cristo venga, que es un periodo cortito, entonces no puedo caer en pecado. ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces algunos piensan que Dios va a hacer como un acto mágico, milagroso, donde uno ya no va a pecar más. Va a ser como un poseído santo. Una posesión santa. Pero no es así. Nosotros no creemos en el misticismo, ni en el gnosticismo, ni en una de esas cosas que terminan con ismo. Rara. No es así. Nosotros creemos de que el carácter se va ahora trabajando, que es la perfección cristiana, ¿no? Ahora se va trabajando para que cuando lleguemos a ese momento estemos preparados ¿para qué? Para vivir sin un mediador. Ojo, Dios siempre va a estar con nosotros, nos va a cuidar del mal, nos va a proteger de las embestidas del enemigo. Va a haber un decreto de muerte para todos aquellos que guarden la voluntad de Dios, pero Dios nos va a guardar, Él nos va a sostener, hermano, nos va a alimentar. Pero la obra que Dios ha hecho ya en nuestro corazón va a ser tan completita que no va a haber ninguna cosa que tengamos que confesar después de ese tiempo. Y aunque es verdad que vamos a seguir luchando con nuestra naturaleza, con nuestra condición caída, vamos a seguir en la lucha,
Vamos a estar en la lucha porque esta carne la vamos a tener hasta que Cristo venga. Así que hasta que Cristo venga va a ser que vamos a tener tentaciones. No hay una cuestión, hay algunos que a esto le llaman impecabilidad. Que ya vamos a ser impecables porque piensan que la impecabilidad es que yo ya no me tiento con nada. No, ese no es el concepto correcto de impecabilidad para nada. Vamos a seguir teniendo tendencias, dificultades, luchas. Pero Dios ya nos va a ayudar a sostenernos por su gracia transformadora, hermanos. Dice, sus vestiduras deberán estar, ¿cómo dice? Se parece a Apocalipsis 7, ¿no? Para que ustedes vean cómo todo calza. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, limpias. Sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión. Miren cómo continúa esta cita. Por medio de la gracia de Dios, ¿y qué más? Y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser como vencedores. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 3? El que sea o el que venciere será vestido de ropas blancas. ¿Saben por qué esto es tan importante? Porque muchas personas piensan que el hombre no tiene participación en la salvación, que la salvación es unilateral de parte de Dios, que Dios lo hace todo, tanto el querer como el hacer. Pero eso no es así, porque al hombre también le corresponde una parte de la lucha por la redención humana, ¿no? Tiene que usar su voluntad, que Dios también va santificando, para ponerse en armonía con la voluntad de Dios. Yo les pregunto, ¿es difícil hacer la voluntad de Dios cuando tenemos tendencias al mal o no? ¿Y qué debemos hacer allí? Dejarnos llevar nomás y rendirnos. No, si yo soy así, soy malo, mejor. ¿Para qué voy a ser hipócrita si yo soy malo? Y les voy a dar el ejemplo de un niño que no quiere ir al colegio. Ustedes, ¿quiénes tienen hijos acá chicos en primaria, por ejemplo? A ver, en primaria. Primaria, niños chicos en primaria, muy bien, excelente. Usted imagínese que un día viene su hijo y le dice, mamá, papá, qué sé yo, ¿sabes qué? Hoy día no quiero ir al colegio, che, le dice. Los niños dicen, che, a los papás también, ¿o no? No, bueno, eso lo dije yo, me salió de la cosecha, ¿ven? Papá, mamá, ¿sabes que no quiero ir al colegio? Y la mamá le dice, ¿pero por qué no quiere ir al colegio, mijito? Es que lo que pasa es que no me nace del corazón. Y yo no quiero ir a hacer algo que no me nazca del corazón, porque si no sería hipócrita. ¿Qué le dice usted a su hijito? No, tenés toda la razón, che, quédate en la casa. Si no te nace el corazón, mejor no hacerlo. ¿Así o no? ¿Qué le dice usted a su hijo? ¿Sí o no? ¿Ah? A ver, ¿cómo que no quería ir al colegio? Agarra tus cosas y andate rápido, ¿no? O viene su hijo y le dice, mamá, ¿sabes que no quiero comer este pastel de verduras porque las verduras no me gustan, no sé qué cosa? Y además que mamá, yo, si no me nace del corazón, no, a mí me tiene que nacer del corazón las cosas buenas. ¿Qué le va a decir la mamá a ese niño? 10, 9, 8, comete la ensalada, comete el pastel, ¿o no? Esta pequeña enseñanza nos dice algo muy importante en nuestra vida espiritual. Hay cosas que en la vida espiritual no te van a agradar, hay cosas lindas, santas que a lo mejor no te llaman la atención, porque nuestro cerebro, nuestra conducta, nuestras neuronas están habituadas a otro tipo de estímulos, la dopamina está programada para otras cosas ricas o entretenidas, y tal vez venir a la iglesia a estudiar la Biblia no sea algo que a alguien le haga sentir una euforia, una adrenalina, así, ¡oh, voy a estudiar la Biblia! ¡Oh, qué espectacular! ¡Qué lindo, qué entretenido! Porque hay gente que espera que sea una cuestión más emotiva estudiar la Biblia, como que llore así para estudiar la Biblia, y si no, es que yo no lo voy a hacer por hacerlo, porque si no sería hipócrita. Es la misma cuestión. Por eso que hay un don que se llama el don del dominio propio. ¿Por qué existe ese don? Para hacer la parte que nos corresponda, aun cuando no nos guste tanto, ¿o no?
¿Sí o no? Porque cualquier esposo en los primeros meses de casado deja la toalla colgada con felicidad. Pero después de unos par de años la deja. Ahí o acá o allá, la deja. ¿Qué es lo que mantiene después un matrimonio? Es un amor maduro, ¿no? Es lo mismo en nuestra relación con Dios. Hermanos, quiero ir terminando porque a algunos me imagino que ya el azúcar se le está bajando, y a mí también, ¿ya? Deberán ser vencedores en la lucha contra el mal, mientras prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras los pecadores de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario. Por eso que después que Cristo salga al santuario no pueden entrar más pecados, ¿se entiende? No hay más pecados, no entran más. Debe haber una obra especial de purificación, de eliminación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Por eso que el pecado se elimina ¿cuándo? Antes de que Cristo salga, porque esto no es magia, ¿se entiende, no? O sea, razonemos la lógica de la parte bíblica, porque es como que Cristo diga, ya, salgo al santuario, pum, todo santificado, me voy ahora a buscar la corona y me voy a buscarlo después a los hijos de Dios. No es así. No es un hechizo que echa a todos para que todos dejen de pecar. No es así. Esa eliminación del pecado tiene que ser antes que la puerta se cierre. Por eso que lo único que vamos a llevar al cielo, ¿qué es lo que es? El carácter. Dios no va a cambiar nuestro carácter en el cielo. Solo Dios va a cambiar nuestra carne de pecado, que es la que nos motiva hacia el mal, la tendencia, esa cosa va a eliminar. Eso no es pecado, esa es carne de pecado. Algunos se confunden con esto, ¿no? Pero eso no es pecado. El pecado está relacionado con nuestra moralidad, con nuestra conciencia moral. El pecado no es un hechizo. Dice, de entre el pueblo de Dios en la tierra, esta obra está presentada con mayor claridad en lo que hemos estudiado estos días, ¿no? En los mensajes de los 3 ángeles. Solo quiero invitarles a terminar leyendo un texto que para mí es un texto de esperanza. Está en Ezequiel capítulo 36. Es un texto que, aunque no es mi versículo favorito, pero es de aquellos textos que a mí me hace pensar y me hace creer cuando pierdo la fe. El Señor dice así: yo os tomaré de las naciones, os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Nuestra vida es una vida peregrina. No estamos en la tierra que Dios diseñó para vivir. Estamos en una tierra destruida, degradada por el pecado, por la corrupción. En nuestra propia vida nos damos cuenta lo lejos que estamos de Dios, de un Dios santo. Caracteres manchados, historias pasadas, luchas perdidas, batallas en las que hemos fracasado. Estamos lejos de esa patria, de esa tierra hermosa en la que Dios nos quiso crear y formar. Estamos lejos de aquel paraíso en el que Dios quería que nuestro corazón se regocijara cada día. Estamos lejos. Qué hermoso, porque Dios dice que nos traerá de vuelta a nuestro país. No a Chile, como en mi caso. No a Venezuela, no a Colombia, ni Brasil, ni a Argentina para los que estén fuera. Dios se está refiriendo a la patria celestial. A la patria que Él formó de los redimidos cuando Él hizo este mundo. Os traeré a vuestro país. Pero Señor, ¿cómo podemos volver al Edén si estamos llenos de imperfecciones? Estamos llenos de pecados, Señor. ¿Cómo podemos volver allí si nos gusta este mundo? Si estar en el cielo sería para algunos una tortura estar allí. Porque no está lo que estoy viviendo acá, el pecado de otras cosas. ¿Cómo puedes, Señor, sacar eso de mi corazón? ¿Cómo puedes limpiarme, Señor, llevándome de vuelta al Edén si mi vida está tan corrupta? Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de
todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos, yo los limpiaré, dice. ¿Tú crees que Dios tiene poder para limpiar el corazón? Y os daré, dice, corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne ese corazón de piedra, duro, que rechaza el llamado del Señor, que cuando Dios te llama a abandonar algunas cosas, no, es que me cuesta, ese corazón duro, el Señor dice que Él tiene poder para cambiarlo y colocar un corazón de carne. Y pondré, versículo 27, dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Y habitaréis, dice, en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. ¿Usted quiere vivir con Dios para siempre? ¿Usted quiere que su patria sea la patria celestial? Y dejemos de vivir en este mundo con gobernantes que lo único que nos hacen es llevarnos a un camino opuesto al de Dios. Digo este y los otros que aparezcan de derecha, izquierda, centro, centro arriba, liberales, neoliberales, comunistas, socialistas, todos, progresistas, capitalistas. Dios permite que existan todo eso, para mostrarte que ninguno de ellos se compara con Él. Hermanos queridos, si su deseo es que Dios transforme nuestra vida, si su deseo es que Dios cambie su corazón cada día más, porque esta es la única forma en la que Él va a venir. Cuando ocurra esta transformación en la vida, vamos a tener fuerza moral, motivación del Espíritu Santo, la lluvia tardía para predicar la última parte que nos cuesta predicar y que el Evangelio sea pregonado a todos los rincones del mundo. Hermano, ¿usted quiere que Cristo venga pronto? ¿Usted quiere que Dios lo transforme y sea un instrumento para que el Evangelio se predique a todo el mundo? Si ese es su deseo, por favor, levántese de pie, póngase de pie, para que podamos juntos orar a Dios, pidiéndole que Él nos use, que Él nos ayude a entender su voluntad para nuestra vida. Señor, Tú conoces nuestra vida, nuestro corazón, nuestras luchas, debilidades, traumas. Conoces las consecuencias que estamos pagando por el pecado, Señor. Conoces cada pensamiento de miedo en nuestra vida, de tristeza, de soledad. Señor, queremos pedirte que todo lo que el pecado nos arrebató, todo lo que el pecado degradó en nuestra vida, cuando Tú vengas lo puedas restaurar, Señor. Pero restáuranos desde ya. Cambia nuestro corazón. Queremos que Tú vengas pronto, pero a veces no tenemos la fuerza para predicar el mensaje porque no tenemos la motivación espiritual, no hemos sido reavivados. Señor, que Tu Espíritu Santo nos reavive, nos acerque a Ti, Señor, cada día más y podamos hacer Tu voluntad y reflejar en todo lo que hacemos nuestra forma de ser padres, hijos, esposos, amigos, colegas, trabajadores, en todo que podamos reflejar el carácter de Cristo, Señor. Pedimos Tu bendición para esta iglesia de Palermo, para que siga siendo una iglesia linda, pero cada día trabaje más y se consagre más, porque tenemos la esperanza en que Tú vengas pronto a buscarnos, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo sábado, que el Señor les bendiga.